y el país se integra. Buenos días, compañeros. En este momento estamos en las oficinas del abogado constitucionalista Stalin Raza, quien nos va a explicar un poco acerca del último decreto emitido por el presidente Noboa, el decreto 229, que involucra un estado de excepción de 60 días. Esto ante la situación de crisis energética que vive el país. En este momento vamos a conversar con el abogado Stalin Raza. Buenos días, ¿cómo está? Por favor, explíquenos acerca de este decreto. Tenemos entendido que parte de las razones es por conmoción interna y calamidad pública. ¿A qué se refiere estos argumentos? Bueno, una de las cosas que hay que tener presente es que un estado de excepción, como su nombre lo indica, tiene que ser de carácter excepcional, no puede ser una cuestión permanente. La crisis energética que vive el país es un tema que ya se conocía desde que el gobierno empezó sus funciones. Es más, desde que el gobierno pasado del señor Lasso terminó, ya se hacían apagones, ya se hacían cortes de energía. Entonces es una situación que no es nueva, por lo tanto no puede ser excepcional. Desde ese punto de vista, la Corte Constitucional tiene que hacer un control del dictamen, y tiene que emitir un dictamen de constitucionalidad y ahí tiene que establecer si efectivamente se tratan de las causales excepcionales de calamidad pública y de conmoción interna. El presidente de la República ha pretendido justificar esto en base a un supuesto sabotaje que estaría viviendo el sector energético, del cual ha culpado a sus propios funcionarios de gobierno y a su propia exministra, que es un tema que resulta inédito y resulta inverosímil además. Claro, después ha cambiado ya la tónica, las declaraciones ya no han sido las mismas, pero la Corte Constitucional tiene que mirar en base a los hechos que se le plantean y establecer ese dictamen a ver si es que el decreto tiene o no tiene un informe de constitucionalidad. La Corte viene siendo bastante generosa con el presidente de la República y le viene aprobando todos los decretos de estado de excepción que ha hecho hasta ahora, pero creo que es necesario que la Corte ya dé muestras de la el necesario disciplinamiento que tiene que tener, que sí lo tuvo con el señor Lasso, por ejemplo, al final de su gobierno. Y le diga que los estados de excepción, el presidente de la República, no pueden ser la generalidad, no pueden ser la tónica de siempre y de la forma de gestionar la política pública. No puede ser posible que, digamos, en un estado permanente de excepción, de guerra, de limitación a los derechos constitucionales, de movilización de las fuerzas públicas para todo tipo de cosas. Es indispensable que sea para la seguridad, claro está, pero para cosas como estas que tienen un carácter ya estructural y permanente, no cabe un estado de excepción. Entonces, a guisa del estado de excepción, vamos a ver si en los 60 días no se hacen contrataciones graciosas para poder beneficiar a la gente que vende en cambio la energía eléctrica y que podrían estarse beneficiando de este pingüe negocio que se podría hacer, ¿no? Aprovechando este estado de excepción con sistemas de contratación que sean mucho más ágiles y mucho más sencillos. ¿A qué se refiere con este tema de las contrataciones graciosas? Cuando hay un estado de excepción, el presidente de la República y la gente que gestiona la política pública pueden realizar contrataciones de emergencia por el estado de excepción, sin someterse a todas las rigurosidades que establece la ley de contratación pública. Entonces esperemos que este estado de excepción no sirva como pretexto para eso. Esperemos que las políticas que se articulen sean políticas de carácter estructural, que tiendan a garantizar el abastecimiento de energía eléctrica por largo tiempo y a solucionar finalmente el problema. No puede ser que en el pleno siglo XXI, en un país como el Ecuador, vivamos esperando a que la naturaleza sea generosa y nos regale lluvia. Y en caso de que esto no sea así, a tener que soportar largos periodos de restricción de energía eléctrica, ¿no? Esto es no estar colocados en el mundo, no estar colocados estamos en un país que estamos a la cola del mundo en ese sentido. Así que deberán justificarse estos dos requisitos y la Corte ojalá aplique los criterios que ya ha establecido antes para calificar o no las dos causales, la de calamidad pública y la de catástrofe. Y, por ejemplo, tal vez eso es algo que a las personas, a la ciudadanía, le tiene un poco pensativa, ¿no? Con respecto a qué se refiere conmoción interna, por ejemplo. ¿Cómo puede el presidente dar por sentado que existe una conmoción interna o una calamidad pública? La Corte ha calificado los dos criterios. Ha dicho que la conmoción interna se reúne cuando hay grave violación a los derechos de las personas y cuando existe una crisis institucional o política de mucha gravedad.
Habrá que mirar cómo el presidente de la República le justifica a la Corte Constitucional que existen estos dos requisitos, porque si no se unen estos dos requisitos, la Corte no puede aceptar esa causal. Fíjense ustedes que en el estado de excepción pasado la Corte aceptó el tema del estado de excepción por el conflicto interno, pero lo aceptó solamente por una de las causales. Yo creo que eventualmente la Corte tendrá que hacer lo mismo en esta ocasión y establecer que se trata de una calamidad pública. Efectivamente, el hecho de que tengamos un estiaje prolongado, pero que además no era imprevisible, era totalmente previsible, podría dar paso a que la Corte acepte por esa causal, pero claramente no por el de la catástrofe, por el de la grave conmoción interna. ¿Y por qué 60 días, por ejemplo? Este es un plazo tal vez razonable si es que se llega a comprobar que existen estas dos causales. Es que el presidente de la República, el estado de excepción puede durar máximo 60 días y puede ser renovado por 30 días más. Es decir, en el Ecuador no podemos tener un estado de excepción que dure más de 90 días. El presidente ha cogido el plazo más largo que le permite la Constitución y la ley para declarar el estado de excepción y tomarse esos 60 días para resolver el problema. Ojalá que lo resuelva. Si desde el inicio de su gobierno, que ya han transcurrido varios meses, no lo ha hecho, esperemos que en estos 60 días alguna medida de carácter estructural se tome, pero una medida de carácter estructural, no simplemente la compra a precios además carísimos de energía eléctrica a otros países o a otras formas de generación que son mucho más caras, como por ejemplo la energía térmica, ¿no? ¿Y por qué consideraríamos que la Corte Constitucional tal vez está cediendo ante los decretos que emite el presidente? Porque la Corte Constitucional tampoco es ajena a las circunstancias políticas que se viven en el país. Entonces, la tónica de la Corte ha sido esa en este último tiempo. Frente al hecho de que el presidente de la República tiene un apoyo popular todavía masivo, todavía importante, la Corte prefiere no decirle que no, que prefiere ser políticamente correcta y no decirle que no. Conforme ese apoyo va a ir disminuyendo, la Corte Constitucional ya vamos a ver que en sus próximos dictámenes, en sus próximas decisiones, le va a empezar a disciplinar al presidente de la República y al Ejecutivo, pero esperemos que empiece a hacerlo desde ya, porque no se puede, como les insisto, vivir en un estado de emergencia ni en un estado de excepción permanente. Por ejemplo, este decreto se dio paso el 19 de abril y menciona en el documento que se va a hacer efectivo desde el momento en que se ponga a vigencia, en el que sea publicado. Entonces, en este caso, ¿cómo es el proceso? ¿El presidente emite el decreto y luego la Corte Constitucional lo admite o cómo sería eso? Bueno, ese es el punto, es un punto importante también. Esta es una de las formas que utiliza la Corte Constitucional para garantizar a veces la política de los hechos consumados. En teoría, y por lo que manda la Constitución y por lo que manda la ley, el control constitucional es paralelo. Es decir, una vez emitido el decreto de estado de excepción, se activa de manera automática la facultad de la Corte de revisar ese estado de excepción. Pero la Corte no hace esto. Lo que ocurre es que la Corte tradicionalmente se toma 20 días, un mes, a veces incluso más, para poder pronunciarse sobre la constitucionalidad de los estados de excepción. Y esto da lugar a que en esos 20 días que no hay pronunciamiento de la Corte se ejecute en la práctica de los hechos consumados. A veces la Corte termina dictaminando cuando ya el estado de excepción prácticamente ha fenecido. Entonces, esta es una de las cosas que amerita ser analizada para una reforma legal posterior, ¿no? Ya que estamos en el tiempo de las reformas legales, una reforma legal a la ley de garantías jurisdiccionales que establezca un plazo fatal para que la Corte Constitucional haga inmediatamente el pronunciamiento sobre los dictámenes de los estados de excepción, porque ya se vuelve costumbre. El Ecuador vive en estado de excepción. Y esta situación me imagino que debe ser analizada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debería promover una reforma en ese sentido para obligar que la Corte se pronuncie de manera más rápida, en primer lugar. Pero además hay que recordar que la Asamblea Nacional también tiene la capacidad de hacer un control del estado de excepción. Incluso puede derogar, puede dejar sin efecto el estado de excepción. No lo ha hecho precisamente porque todavía las circunstancias políticas le son favorables al presidente de la República, pero es una competencia que está en la Constitución y que como órgano fiscalizador que es también podría activarse, y se activa de hecho de manera automática, ¿no? ¿Y por qué tal vez existen estos beneficios, digamos, en la parte política para el presidente que tal vez para otros exmandatarios no ha existido? Bueno, la fuerza de la aceptación. La Corte Constitucional, como todo órgano del poder público,
tiene también sus cálculos y hace también sus apreciaciones de las circunstancias sociales y políticas. Y yo pienso que la Corte en este momento no tiene interés en decirle que no al presidente para no pelearse con el nivel de aceptación que él tiene. Recordemos que lo que pasa normalmente cuando la Corte emite decisiones que son contrarias al Ejecutivo es que viene la reacción del Ejecutivo o de las autoridades en general, y estas decisiones hacen ver a la Corte como si estuviera obstaculizando las políticas públicas, lo cual no es verdad. La Corte existe para eso, precisamente, para disciplinar a la política. Pero en momentos como los actuales y dada la aceptación generalizada que tiene todavía el presidente de la República, la Corte, los decretos de excepción que el presidente ha expedido, ha sido bastante generosa. Esperemos que esta vez ya le ponga un límite. Entonces sería más por evitarse problemas políticos o controversias con el Ejecutivo. Sí, de aceptación, claro, así es, porque es muy fácil que un órgano político le tilde a la Corte de obstaculizadora, le tilde a la Corte de estar obstruyendo el plan de trabajo del Ejecutivo y se eche a la gente encima. Entonces la Corte tampoco puede, es comprensible, los jueces de la Corte también evitarán a toda costa eso, pero en un mundo perfecto, en un mundo ideal y en la teoría no se supone que deberían funcionar así. Se supone que los jueces son independientes, son ajenos a este tipo de consideraciones coyunturales y deberían fallar de acuerdo con lo que dice la Constitución y la ley. Muchas gracias, abogado. Como lo hemos escuchado por parte del abogado constitucionalista Stalin Raza, quien nos mencionó algunos puntos importantes acerca del último decreto emitido por parte del presidente Daniel Noboa, el decreto 229, que involucra un estado de excepción de 60 días. Como se aclara en el documento, este estado de excepción se debe al problema, a la crisis energética que está pasando el país. Pero algo que recalcar, y como lo mencionaba el abogado Stalin Raza, es que este decreto pues se suma a otros que han sido tal vez puestos sin un previo análisis, incluso sin un previo análisis por parte de la Corte Constitucional. Eso en cuanto les podemos informar desde este punto al norte de Quito. Volvemos de estudios, Corape informa.